Hola, hola, hola. Esto es la Academia de Trabajo Social, capítulo 32. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast. Ya sabes, soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Enseguida vamos a hablar sobre la pedazo entrevista que tenemos hoy, pero antes tengo algo que contarte. Muy pronto, mucho antes de lo que te esperas, el nombre de la Academia de Trabajo Social va a tener un mayor significado. Venga, te voy a contar un poquito más. Métete en Instagram, pon @Academia Trabajo Social y poco a poco lo podré contar todo. Un nuevo proyecto está a punto de comenzar y estoy súper ilusionado. Tan ilusionado como la entrevista que va a estar con nosotros. Israel Ergón vuelve a la Academia de Trabajo Social, vuelve a ponerse delante de los micrófonos para hablar sobre la profesión. Ya sabéis que estuvo, en diciembre haciendo un debate sobre el futuro de nuestra profesión, pero hoy viene a hablarnos de algo diferente, de cómo él ejerce en trabajo social, desde la perspectiva de ser freelance. Muy poquito se habla sobre ello, es un paso también muy parecido al mundo de los emprendedores. Así que muy atento porque nos va a dar las claves y que seguramente a ti te va a hacer un clic en tu mente y vas a ver otra nueva ventana. Pero antes, comentarte que si quieres ponerte en contacto conmigo, te espero en las redes sociales, ya sabes, en Instagram, @VictorNietoTS y por supuesto en la web www.victornieto.es. El último post que he publicado, que está teniendo muchísimas visitas y muchas gracias. Ya sabéis que se ha abierto la convocatoria para 112 plazas de trabajo social en el Ayuntamiento de Madrid. En la web publiqué la convocatoria. En mi Instagram he ido explicando paso a paso todos los términos importantes de la convocatoria. Pero además, en la página web, atención, he subido 2 exámenes tipo test y un supuesto práctico de la última convocatoria que hizo el ayuntamiento en 2017. Así que si estás pensando en presentarte, te recomiendo que eches un ojo a estos exámenes porque te van a ayudar. Y bueno, ahora sí, ya estamos preparados para hablar del trabajo social siendo freelance. Pues ya está con nosotros un gran trabajador social, compañero mío de la facultad, y me alegra volver a reencontrarme con él aquí en la Academia de Trabajo Social. ¿Qué tal, Israel Ergón? Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque claro, esto lo escuchará cada uno en su momento. Es lo bonito de los podcasts, ¿no? Claro, Que exactamente. son atemporales y cada uno lo puede escuchar. Bueno, para los que no te conozcan, ¿quién eres? Pues a ver, soy trabajador social, soy un profesional freelance y bueno, yo voy a intentar ser escueto, ¿no? Porque como vamos a hablar del tema, supongo, no voy a anticipar, pero suelo decir una frase de definición que digo que soy una mente inquieta, inocente y curiosa que le queda mucho por descubrir. Vamos, que necesitarías más de una vida para vivir todo, ¿no? Efectivamente. Sí, soy bastante. Sobre todo la curiosidad es la que me genera muchos problemas, como yo digo. Entiéndase bien, porque me hace meterme en muchos proyectos, en muchos embolados y en querer aprender cosas nuevas. Y claro, al final eso no da tiempo la vida para todo. Yo recuerdo, no ahora mismo recuerdo qué profesora, pero sí que en los primeros años de universidad nos decían, los trabajadores y trabajadoras sociales no son cotillas, somos curiosos, ¿no? Y es un poco lo que dices, esa curiosidad de querer hacer mil cosas está en nuestro ADN. Israel, al principio de la entrevista comentabas, perdón, que eres freelance. ¿Qué es esto? Bueno, pues yo es la manera con la que defino mi manera de trabajar, ¿no? Y sobre todo de relacionarme laboralmente. Freelance, to-
quien más y quien menos conoce el término, que se puede traducir literalmente como autónomo, ¿no? De hecho, pues mi forma legal es autónomo, yo soy autónomo. Pero ¿por qué, por ejemplo, yo hablo de freelance y no de ejercicio libre, ¿no? Como hay otros casos. Porque en mi caso lo primero es que yo estoy ofreciéndome desde una marca personal, entonces creo que la marca personal está más asociada al concepto freelance, que es un concepto bastante asociado en ese aspecto laboral, por ejemplo, a ámbitos del diseño, de la ilustración, del copywriting, ¿no? Aspectos, por decirlo así, incluso digitales, ¿no? De la comunicación, incluso, pues son profesionales freelance, ¿no? Por ejemplo, periodistas freelance, fotógrafos freelance, que van trabajando, van haciendo sus trabajos y trabajan por proyectos. Entonces, eso es lo que yo me he querido llevar al aspecto del trabajo social. Yo no ofrezco tanto unos servicios al uso, sino que lo que yo soy un perfil profesional y, por decirlo así, podríamos asimilar lo que estoy en búsqueda continua de empleo. Lo único que mi relación laboral en aquellos proyectos en los que me meto, en la mayoría de los casos son relaciones laborales legalmente se consideran relaciones comerciales, ¿no? O sea, yo considero que son clientes. Para mí cualquier trabajador, ¿no? Cualquier persona que firma un contrato de trabajo, la empresa es el cliente, porque lo que hace es ofrecerle este término tan conocido, ¿no? La fuerza de trabajo, ¿no? Le ofrece su fuerza de trabajo, sus habilidades, sus competencias, sus conocimientos, los pone a disposición de esa empresa, ¿no? O de esa entidad, en este caso, el tercer sector, esa asociación. Y bueno, pues esa idea, yo digo, vale, perfecto, eso es lo que yo ofrezco, lo único que yo me relaciono, en muchos casos soy yo el que busca la posibilidad del proyecto, por eso también considero que soy freelance, no estoy a la espera de que haya una oferta de empleo, sino que yo soy el que busco, el que contacto, el que intento generar nuevos proyectos y nuevas posibilidades. Y por otra parte, pues en muchos casos la relación, como decía, es una relación que legalmente se establece comercial o mercantil, porque no se firma un contrato laboral de trabajo, sino que firmamos un contrato mercantil, porque mi situación es legal, es autónoma, ¿no? Esto no quiere decir que yo rechace un contrato de trabajo, o sea, yo no soy tonto y la situación beneficiosa que tiene un contrato de trabajo frente a un contrato mercantil es grandísima, ¿no? La protección al trabajador y demás. Pero, bueno, es mi manera de relacionarme, pero también por una situación de lo que un poco intento ofrecer y buscar. Porque lo que hago es intentar desarrollar un trabajo que vaya acorde a mi filosofía, ¿no? de vida también, ¿no? Y mi filosofía de trabajo y mis planteamientos y que con un trabajo con el que disfrute. Y claro, pues encontrar eso muchas veces es difícil y ante la dificultad de encontrarlo, pues en su momento me lancé a esta aventura. Ahora vamos a hablar de esas partes más complicadas, ¿no? De esa incertidumbre, pero algo que has comentado y que me parece muy importante reflejar, ¿cómo se hace esa búsqueda? ¿Qué llamas a la puerta? ¿Presentas un proyecto? ¿Lo mandas por email? ¿Cómo contactas? Pues, a ver, es que difiere mucho, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo mucho lo que yo llamo el networking, ¿no? Los propios eventos de networking que a veces hay, o los propios eventos es una oportunidad de networking, ¿no? Voy a decir, un congreso de trabajo social es un evento que te permite un networking, porque al fin y al cabo te permite establecer red y el concepto de networking utilizado en el ámbito empresarial se refiere a la creación de contactos, ¿no? Entonces, en un congreso de trabajo social, pues tienes una oportunidad, ¿no? O un evento del trabajo social, tienes una oportunidad, por ejemplo, de establecer networking y nunca sabes dónde te va a salir una posibilidad, ¿no? El networking es una de esas vías. En otros casos, pues a veces de pronto conozco alguna entidad, algún proyecto y entonces contacto. Yo muchas veces sí que hago también lo que comercialmente se llama la puerta fría, ¿no? Es como yo conozco una entidad, ellos no me conocen a mí, entonces yo descuelgo el teléfono y lo que hago es intentar hablar con la persona responsable,
con alguna persona con la que yo pueda presentar una propuesta, ¿no? O pueda presentarme. Decías, presentar un proyecto. En ocasiones no presento un proyecto al uso porque no sé exactamente lo que yo puedo ofrecer. Como yo tengo una diversidad de roles, que esto antes no lo he comentado, ¿no? Mi planteamiento también es que yo, más que servicios, ofrezco roles. Yo soy un profesional que puede desarrollar y llevar a cabo varios roles, como cualquier otro. O sea, porque cualquier otro trabajador social podría estar de coordinador en un servicio, podría estar de técnico de proyecto, podría estar de auxiliar, podría estar facilitando un proceso comunitario, podría estar dinamizando unas actividades. O sea, los trabajadores sociales podemos hacer diferentes roles. Entonces, como eso es lo que yo saco partido, y en ocasiones lo que digo, pues, oye, yo conozco una entidad, conozco un proyecto y lo que digo, oye, yo estoy aquí, yo ofrezco esto, lo que sí que ofrezco es un profesional con unos conocimientos y habilidades relacionados con la aplicación de herramientas artísticas, creativas, innovadoras, sobre todo el teatro y los cuentos, sobre todo, pero en el sentido amplio de artísticas, creativas e innovadoras, la aplicación de esas herramientas a los proyectos de intervención social, ¿no? O esa mirada, vamos a decirlo en ocasiones. Entonces, yo estoy aquí, oye, ¿tú qué haces? Quizá te puedo aportar algo, ¿no? A veces en mi cabeza sí que hay una posibilidad de proyecto, lo que pasa es que ese primer contacto no hay una propuesta de proyecto porque primero hay que terminar de conocer, ¿no? Al fin y al cabo esto es como cuando se dice, conoce a tu cliente para antes de lanzar tu producto, ¿no? Como yo no ofrezco un producto concreto porque no lo tengo, entre comillas, tengo algunas cosas que ya están al final marcadas, ¿no? Y que ya vengo desarrollando de forma habitual, pero siempre me amoldo. Entonces, como no puedo, pues lo que tengo que hacer es ese trabajo de conocer a mi cliente, a la entidad, a la empresa o a otro profesional para al final adaptarme y ofrecer algo muy a medida. Y esa relación, por lo que digo, bien a veces por teléfono, en plan lo que comercialmente se llama puerta fría, bien el networking y a veces contactos de otras cosas, ¿no? Y en ocasiones sí que es verdad que también llegan a mí, que de pronto me llegan propuestas de, oye, te hemos encontrado o nos han hablado de ti, nos interesa que nos puedas presentar algo. Y entonces ya envío una propuesta también concreta. Vamos, polivalente, trabajas a lo que te pidan dentro de todas estas competencias. Y Israel, ¿cómo es no saber cómo va a ser tu futuro laboral? Es decir, al trabajar por proyectos hay un gran componente, ¿no? De incertidumbre, de no saber. Sí, bueno, yo siempre defiendo a todo aquel que emprende, que se plantea lanzarse a la aventura de emprender. Yo siempre digo que el elemento que mejor hay que manejar y que menos se nos enseña a manejar es la de la incertidumbre. Y digo esto porque por lo menos aquí en España creo que la filosofía y la mentalidad española con respecto al trabajo es una filosofía y una mentalidad bastante asociada hasta ahora a un trabajo fijo, estable, a largo plazo, ¿no? Es lo que hemos vivido de nuestros padres, ¿no? Eh, Padres y gente que hemos conocido que se han tirado, pues si no toda la vida, pues a lo sumo han estado en 2 empresas o 3 en toda su vida laboral, ¿no? Y 3 ya, para algunos casos es mucho, ¿no? Y siempre también haciendo además carrera profesional, lo que se llama carrera, ¿no? Empezando desde abajo para llegar arriba. Claro, como nos han enseñado esa inestabilidad, pues es un aspecto a manejar, ¿no? Es complicado, sobre todo la inestabilidad económica, porque la inestabilidad es en general, o sea, también hay una inestabilidad emocional en un sentido amplio en el decir, pues no he contactado, no sé si va a salir, no sé si me van a decir que sí, si me van a decir que no, y al final estás con una incertidumbre continua porque muchas veces dependes también de eso, ¿no? Y la económica es un poco ese pilar base que sustenta el resto de inestabilidades, porque obviamente tienes que ir manejando. Para mí una clave a la hora de manejar es marcarse los plazos que uno puede considerar oportunos y óptimos para estar tranquilo. Yo, por ejemplo, trabajo mucho por trimestres. Yo digo que yo me baso un poco en el calendario fiscal y yo miro y digo, vale, tengo que hacer el IVA. Vale, ¿cómo va este trimestre? Este trimestre tiro para adelante, ¿no? Pues tiro para adelante. Perfecto, ¿no? Porque veo vale, pues un mes a lo mejor se ingresan 500,
pero al otro facturo 2.500. Entonces, bueno, pues se compensa uno por otro. Uno puede escucharme y decir, joder, pues sí que factura. Cuidado, siendo autónomo quizá hay que facturar de media unos 2.000, 2.500 euros para tener un salario de 1.000 euros, ¿eh? Por todos los gastos que hay detrás, ¿no? Entonces, pues si uno está facturando eso, dice, bueno, pues voy compensando, ¿no? Y al otro trimestre, pues facturo, o sea, al otro mes, y al final dices, en el trimestre estoy bien, sí. Voy a tener a lo mejor algunas semanas que voy a estar más agobiado, y eso. Pero ese aspecto del trimestre, sobre todo luego cómo se ve, tener una herramienta para mí clave que es una buena tabla de control financiero y control contable, ¿no? En el sentido de que se adapte a tu manera de entenderlo, ¿vale? A tu negocio también, se adapte a ti. Eh, o sea, está bien las plantillas, porque alguna vez yo he encontrado alguna, pero al final he acabado creando la mía, basándome en lo que he visto. Sobre todo que me facilite el trabajo de hacer la gestión y la visualización, como digo, contable, ¿no? Y saber, pues que a final de trimestre voy a tener que pagar tanto IVA, pues oye, sé que tengo que contabilizar que en mi cuenta bancaria tiene que haber al mes siguiente, al día 20 del mes siguiente de finalización del trimestre, tiene que haber tanto dinero en mi cuenta bancaria para pagar el IVA, ¿no? Ujú. Por ejemplo. Entonces, ¿eso cómo lo veo? Pues a través de la tabla. O sea, para mí es súper importante tener tablas y de hecho yo, mis tablas son por trimestres, luego separo los IRPF y demás para tener un control muy detallado de toda la contabilidad y eso me permite manejar mucho mejor esa inestabilidad económica. Eso es una herramienta que a mí me ha servido y luego pues voy a decir, ¿no? El confiar, nunca mejor dicho, porque más allá de eso uno puede decir, vale, este trimestre muy bien, pero el que viene no hay nada. Bueno, pues el confiar y el organizarse para decir, ok, estoy en un momento en el que tengo un poco de trabajo que me permite sostenerme un mes, dos más, porque a veces son situaciones, a veces sabes que vas a estar tranquilo durante 5 o 6 meses, pero a veces pues no, entonces me permite un mes, dos más, pues sabes que el mes antes o los 2 meses antes tienes que meter un esfuerzo extra en la búsqueda de nuevos proyectos, en la búsqueda de nuevos clientes, ¿no? Para poder conseguir llegar, ¿no? Y que salgan proyectos encaminados a esos próximos meses, ¿no? Ir manejando eso, ¿no? Y sobre todo también, y con lo que decía antes, tener muy en mente la cuenta bancaria, ¿no? Es como de cuánto va. Te iba a preguntar eso, si se ganaba bien con esta modalidad de empleo, si económicamente era rentable, Luego pero bueno, más o depende de menos cada uno. claro, has Depende de cada contestado. uno. Claro, o sea, yo aquí depende de cada uno, depende de lo que está haciendo. Yo, bueno, me he ido sosteniendo. Es verdad que también tengo mi otra pata, la artística, que me ha ayudado a sostener mucho. De hecho, en ocasiones ha sido mi principal pilar de facturación, más que la parte de trabajo social. Pero, pero bueno, o sea, yo más que ganar mucho, lo que sí que puedo decir es que esto me permite recibir lo que vale, más o menos. A ver, uno se adapta a la hora de enviar un presupuesto y valora, ¿no? Y yo, por lo menos yo, es mi mentalidad y decir, bueno, pues si estamos hablando de una asociación pequeña que apenas tiene mucho presupuesto y lleva a cabo actividades interesantes y demás, pues bueno, voy a intentar amoldarme para que se lleve a cabo, ¿no? Y en vez de a lo mejor pedir 50, pido 30, no sé, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Eh, eh, pero yo siempre me establezco un mínimo y a partir de ese mínimo siempre tengo la posibilidad de subir, ¿no? Y yo subo y exijo a quien puedo exigir. Esa es mi filosofía. Entonces, de pronto pueden surgir proyectos que dices, oye, pues lo he cobrado sobradamente bien, y proyectos que dices, lo he cobrado bien y digno, ¿no? En el sentido de decir, lo he cobrado digno porque sé que ese mínimo digno que considero que vale mi trabajo, lo he cobrado, ¿no? Y también hay este aspecto de ser freelance tiene esa filosofía detrás. Decir, yo me inicio en el mundo freelance, o sea, me lanzo a esta aventura de ser freelance en 2013, ¿vale? En 2013 yo acabé la carrera en 2012, entonces justo acabé la carrera después de la crisis económica, o sea, cuando estábamos con esa situación bastante fuerte de crisis, ¿no? Entonces, encontrar trabajo y la búsqueda de empleo en el sector social era complicado. Y más, eso lo que digo, pues un trabajo que estuviera un poco acorde a lo que a mí me gustaba. Eh, entonces,
llegó y dije, vale, voy a generarme mi puesto de trabajo. Y voy a generarme mi puesto de trabajo a la vez también para tener un poco la sartén por el mango. Porque al hecho de ofrecerme yo como me ofrezco, o si tú me llegas y me pides que te presente una propuesta, ya estamos estableciendo, como decía, una relación laboral diferente desde otro punto de vista. No eres tu empresa quien necesita, quien tiene el puesto de trabajo y quien dices estas son las condiciones, si quieres coges y si no, pues habrá otra persona, sino que ya tenemos que llegar a un acuerdo, porque yo hablo además mucho de establecer sinergias. Entonces, a la hora de establecer ese acuerdo, permite que la sartén no la tenga por el mango solamente una parte, sino que la sartén incluso tenga dos mangos, Ujú. ¿no? Y a pesar de la dificultad de manejar, para mí eso es negociar. Cuando de pronto tienes una sartén con dos mangos y hay que manejar esa sartén entre los dos. Y hay que llegar a un acuerdo de cómo, de que los mangos estén alineados para que podamos manejar la sartén correctamente, ¿no? Entonces, mm, poder tener también un mango de esa sartén y poder manejar esa parte económica que en muchas ocasiones, pues eso, está dictaminada por unos convenios, por una decisión de la empresa, porque hay veces que las empresas o las entidades pueden tomar la decisión de otro tipo de salarios, un plus o lo que sea, y entonces condicionar, ¿no? Y al fin y al cabo también está condicionado por el número de horas del contrato y demás. Entonces es como, vale, pues de esta manera le doy la vuelta, tengo también yo un poco de la tengo un mango de esa sartén que de pronto se hace de dos mangos y hay que manejarlo, ¿no? Quizá podríamos hablar en vez de una sartén de una cacerola, ¿no? Convertimos la sartén en una cacerola O que tiene dos una mangos. paellera, una Claro, o paellera. una paellera, ¿no? También Entonces, lo comentabas tú, ¿no? También es importante esa diversificación, no centrarse solo en algo muy concreto, sino tener diferentes fuentes de ingresos. Compañero, estamos viviendo un momento donde pues, la pandemia ha hecho replantearse muchas maneras de negociar, donde el mundo online ahora mismo tiene un protagonismo fundamental. Las redes sociales nos han cambiado la vida, nos ayudan a ser un altavoz, ¿no? De nuestros proyectos, de nuestros servicios, pero también se ujú, pueden utilizar para acciones negativas. Leyendo entrevistas pasadas que has hecho, en tu caso, tienes una web, tienes sí, un blog, has utilizado esta herramienta para tratar algunos temas, incluso cuando pues, sufriste bullying en el colegio, en el instituto, incluso en la universidad. ujú. ¿Cómo las redes sociales pueden ayudar a los trabajadores sociales en nuestra labor a la hora de intervenir? Bueno, en nuestra labor a la hora de intervenir, habría que ver muy detenidamente, ¿no? El proyecto y la intervención. A ver, mm, partiendo de la idea de la base de que pueden ser un punto de fuente de información, y que lo es, no lo neguemos, las redes sociales se están convirtiendo en una fuente de información más. Entonces, em, partiendo de esa idea, eso siempre va a ser útil, ¿no? Porque, oye, de pronto, vamos a decir, ¿no? Viene estoy pensando, ¿no? En servicios sociales, ¿no? Que a veces es lo más dificultoso, ¿no? Pero viene algún usuario, alguna familia, alguna usuaria para alguna solicitud de una ayuda y de pronto le puedes remitir a alguna información que alguien ha publicado en redes sociales que muy claramente es, cuando digo muy claramente, un resumen muy claro de cuáles son los requisitos, tal. Por ejemplo, ocurrió, vamos a decirlo, con el tema del ingreso mínimo vital. De pronto se generaron infografías donde había información relacionada con ese aspecto. Creo que eso siempre está ahí, ¿vale? Siempre está ahí desde la intervención. Más allá, es que depende muchísimo del proyecto. Claro, si hablamos en intervención individual, a veces veo complicado, ¿no? El uso de las redes sociales. A no ser que la intervención individual sea relacionada con la orientación al empleo y la inserción laboral. Entonces, las redes sociales pueden ser una herramienta. ¿Ves? Es que cada proyecto puedes utilizarla para una cosa para otra, ¿no? Si, por ejemplo, es un proyecto grupal, ¿no? O estoy pensando, un proyecto comunitario que sea de Photovoice. Pues las redes sociales son ese primer altavoz para publicar esas fotografías que se van haciendo en el proyecto, ¿no? Por ejemplo, Instagram, ¿no? Que es una red social eminentemente de imagen. Pues es ese primer altavoz. Al fin y al cabo, podríamos decir que información y difusión siempre está presente. A partir de ahí,
pues oye, la creatividad de cada uno, ¿no? En cómo quizá las redes sociales pueden llegar a ser útiles, ¿no? Para hacer una intervención y para generar eso, ¿no? Otro tipo para cumplir otro tipo de objetivos relacionados con la intervención y con el proyecto, ¿no? Pero información y difusión y todo lo que conlleva, concienciación, sensibilización y demás, eso siempre está ahí. Hay que aprovechar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y, bueno, redes sociales, incluso, bueno, el WhatsApp, por ejemplo, también, ¿no? Que yo la considero, no sé si es red social, pero bueno, un medio de comunicación donde a través de las Ujú. videollamadas también podemos hacer otro tipo de intervención. Incluso en este sentido, que está entrando fuerte y en esta línea, ¿no? Telegram, ¿no? De Ujú. hecho, ahora con la última política de privacidad de WhatsApp, hay mucha gente que se está yendo a Telegram y aparte de Telegram tiene una cosa que son los canales, que te permiten una difusión de la información, ¿no? Cosa que WhatsApp no tiene, no tiene un canal. Lo único que puedes hacer es un grupo, que un grupo es la perdición, o una lista de difusión. Y la lista de difusión tiene un condicionante, que es o la otra persona tiene guardada tu teléfono, tiene guardado tu número de teléfono o no le llega. Entonces, en cambio, el canal de Telegram te permite, ¿no? Entonces, bueno, incluso en ese sentido, esta otra aplicación, bueno, de esto perfectamente puede hablar nuestro compañero José María Regalado de Inmersión TIC, que él utiliza Telegram y además él defiende, ¿no? Esta aplicación para ese tipo de usos, justamente. Totalmente de acuerdo. Además, soy fan de Telegram porque te está dando estas oportunidades de comunicación. También has comentado a lo largo de la entrevista esa faceta más artística, más literaria. ¿En qué consiste? A ver, yo paralelamente, justamente, cuando me lancé en 2013 también empecé a lanzarme al mundo más artístico de la narración oral, lo que comúnmente la gente conoce como cuentacuentos o contar cuentos. Hablo de narración oral porque, bueno, es un término más amplio y aparte eh, se refiere también a eso, a contar otro tipo de historias y contar para todo tipo de públicos, que cuentacuentos es un término muy asociado al ámbito infantil, ¿no? Entonces, yo soy narrador oral, soy cuentero y desarrollo también pues, actividades artísticas, porque en este sentido es una pata meramente artística, dentro de diferentes espacios y lo mismo, ¿no? Clientes, pues bibliotecas, centros culturales, empresas de gestión cultural. Los clientes en este caso son muy diferentes y muy diversos a la pata social, ¿no? Y es un área que yo vengo desarrollando y como decía antes, pues es verdad que más sostenido. Sí que, y no sé si quizá también va por ahí la pregunta, yo esto obviamente es algo que incide, lo comentaba antes, ¿no? Yo a la hora de ofrecer mis servicios trabajo desde el arte, la creatividad, la innovación sobre todo utilizando eso, ¿no? Herramientas artísticas y creativas. eh, a lo mejor yo no toco tanto la tecnología, lo digo por ahí porque la tecnología me gusta, la utilizo, pero no es mi campo, ¿no? Hay gente que se dedica a ello, como José María Regalado, de forma específica. Entonces, yo a través del arte y la creatividad, y especialmente el teatro y los cuentos, porque es lo que más me he formado. Yo me he formado en teatro social, me he formado en narración oral, desde un punto de vista artístico, pero lo que he hecho ha sido llevarme eso a la parte de intervención social, el cómo los cuentos nos pueden servir para hacer una dinamización, o sea, es saber también qué escoger, qué historia. Pues, por ejemplo, una vez estuve trabajando en un evento por el Día Internacional de las Personas Mayores del Ayuntamiento de Madrid. Pues en ese evento me llamaron directamente del ayuntamiento. ¿Veis? Un aspecto, perdón que haga el inciso, ¿no? Con lo que hablaba antes de los clientes. Este caso me llega a través del Ayuntamiento de Madrid, que me piden que yo sea el presentador del evento, pero realmente quien me paga fue la empresa que se encargaba de organizar el evento, porque claro, el ayuntamiento tenía que subcontratar a una empresa para poder organizarlo, porque no, por temas de transparencia y de contrataciones no podía. Entonces, subcontrata, pero eso sí, le dice, la persona que va a presentar el evento va a ser esta.
ya le impone a la empresa el presentador del evento, que soy yo, y entonces tuvimos que organizar entre 3, ya no solamente entre 2, ¿no? Aquí voy a hacer yo un inciso porque mucha gente a lo mejor se escandaliza con que un ayuntamiento diga a quién hay que contratar. Eso solo puede pasar en temas artísticos, Sí, ¿vale? sí, sí, claro, exactamente, Que es tu caso. En el exactamente. resto No, claro. de contratos, tanto sea un contrato menor o un contrato mayor, no se puede, excepto casos como aquí Y de hecho, es lo o que digo, a mí o sea, realmente quien me paga es la empresa, o sea, eso no me es. paga el ayuntamiento, que ahí sí que entraríamos más en debate, ¿no? Directamente la empresa dentro de la contratación que ellos habían conseguido para la gestión de ese evento, tenían una parte que era la contratación de un profesional para presentar el evento. Y Ujú. cuando digo esto es que el ayuntamiento me conocía y dijeron, queremos que sea esta persona porque sabemos que lo va a hacer bien, que va a ir a medida, ¿no? Eso es Entonces, porque por la rama esta artística. Es como si claro, quieren exactamente. contratar a, no sé, Imagina, Rafael. Pues Rafael solo exactamente, existe uno. exactamente. Entonces, ellos me conocían y exactamente eso. Desde la parte artística, cuando un ayuntamiento a veces nos contrata de manera individual, simplemente es por el aspecto de que hay un aspecto dentro de la contratación cultural que dice por exclusividad, ¿no? Y es como solamente esta persona lo trabaja así. Y Eso es. entonces, y contratos menores y demás, sí, sí. Por eso decía que es como, por transparencia, el evento no podían contratarme a mí directamente, porque el evento, claro, tenía un presupuesto mayor y tenía que ser gestionado por una empresa. Lo único que hacen es decirle, cuando digo se lo impone, le dicen a la empresa, oye, mira, tenemos a esta persona, si no tenéis a nadie mejor, queremos que sea él, ¿no? Y entonces la empresa, pues obviamente no tenía nadie mejor, nos quedamos, nos reunimos y vimos que congeniábamos perfectamente y preparamos el evento, ¿no? Entonces, decía esto, bueno, pues con este pequeño inciso y aclaración, ¿por qué me llamaron? Porque el evento era el Día de las Personas Mayores, pero el evento iba a consistir en que iban a acudir abuelos y abuelas con nietos y nietas. De tal manera que, claro, en el evento iba a haber niños pequeños que finalmente hubo niños de 3 años, de 4, de 5, alguno de 8, de 9. Había una diversidad de edades tal que había desde esa edad y luego después de 60 para arriba, ¿no? Entonces, claro, decían, alguien que consiga aunar y captar la atención. Entonces, a mí me llamaron para contar un cuento, para hacer algo en torno a cuentos, y yo inicié el evento contando un cuento. Efectivamente, inicié el evento contando un cuento para luego dar paso a las intervenciones que había, bueno, de la alcaldesa, que en aquel momento era Manuela Carmena, de unos voluntarios, de demás. Entonces yo fui dando paso a las diferentes intervenciones, pero arranqué contando un cuento para captar la atención. ¿Y qué pasó? Pues que obviamente escogí un cuento que iba a medida muy del evento, un cuento que hablaba de un nieto con su abuelo, que el abuelo le enseña al nieto a trepar a los árboles y el nieto cuenta desde arriba, le cuenta al abuelo el atardecer. Y entonces por la noche, pues el abuelo sueña con ese atardecer que ya no puede ver porque no puede trepar a los árboles y el nieto piensa con otros muchos árboles gigantes a los que trepar, ¿no? Entonces, es una historia que para mí, justamente reflejaba eso, relación nietos-abuelos, que era lo que se pretendía poner ese día, ese año en concreto, y poner en valor también la sabiduría de los abuelos. Bueno, detrás de esa historia creo que cualquiera puede ver, ¿no? En ese pequeño resumen. Es un cuento precioso de Pep Bruno que se llama El camino de los árboles. Y entonces, pues claro, yo utilicé el cuento, pero lo pensé desde un punto de vista artístico. Yo conté la historia, ya está, nada más. Pues ahí funcionó, ¿no? Y ahí hizo que obviamente pequeños y mayores prestaran atención y desde ahí fluyese el evento. Entonces, yo utilizo eso, utilizo los cuentos o el teatro como una herramienta de intervención, intentando siempre poner una visión lo más puramente artística posible, adaptándome a los objetivos de intervención, pero que se respete eso, la visión artística, eh, con todo el cariño y el respeto a la gente que hace cosas, ¿no? Pero en mi caso, no todo vale. O Ujú. sea, no es el todo vale y no es, bueno, me he aprendido este cuentecillo, voy a contarlo. No, hay un trabajo de selección, hay un trabajo de preparación, hay un trabajo de adaptación, hay un trabajo, esas 3 patas sobre todo, para que se amolde y consiga mucho más
los objetivos. Porque cuando hay esas tres patas, lo que se consigue es que al final los objetivos de intervención social que se pretenden se ven potenciados y satisfechos, ¿no? Al final es poner esa mirada social. Para ir Exactamente. finalizando ya con la entrevista, nos has hablado del pasado cuando terminaste la carrera y decides generar tu propio modelo de trabajo. Hemos hablado del presente, de lo que haces. Vamos a hablar del futuro. ¿Cómo ves el futuro más próximo del trabajo social? ¿Qué mensaje darías a esos estudiantes que están ahora en la universidad? Y también, ¿qué mensaje darías a aquellos compañeros, compañeras que han terminado la carrera y que no encuentran trabajo? Pues, a ver, creo que la profesión, uno de los programas que hicimos, que participé en torno justamente a esta cuestión, ya lo comentaba, ¿no? No recuerdo cuándo fue, quizás luego ahora tú En puedes diciembre. anotar. En diciembre, ¿verdad? Me parece que fue en diciembre. Pues lo comentaba, creo que el tema de la pandemia, de la COVID, y el hecho de que el año pasado fueran declarados los servicios sociales como un servicio esencial, eh, para mí es un punto de inflexión interesante que tenemos que saber aprovechar. Últimamente veo cosas que me da la sensación de que estamos perdiendo esa cola de fuego, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Imaginemos un fuego que de pronto se había encendido esa mecha y que se está apagando y no estamos sabiendo montarnos en ese cohete que nos podría permitir poner en valor hacia largo plazo el trabajo social, ¿no? Creo, últimos acontecimientos me dan pie a eso, ¿no? A pensar, así como en diciembre decía, hemos aprovechado, de pronto parece que estamos perdiendo la cola de ese tren, ¿no? Y no estamos sabiéndonos subir a ese tren para aprovechar la inercia. Pero bueno, creo que todavía estamos a tiempo y creo que es interesante, ¿no? Para la profesión, eso, el aprovechar y el poner en valor todo lo que hemos hecho durante esta pandemia para e indirectamente poner en valor la profesión y poner en valor todo lo que significa dentro de servicios sociales, pienso, ¿no? Pero luego después eso se puede ver, se puede hacer un trasvase al papel del trabajo social en las entidades sociales, en asociaciones, en ONGs, en empresas, o sea, se puede trasvasar perfectamente, porque si eso se consigue una visibilidad, va a permitir que esas otras áreas que son menos conocidas y tienen menos visibilidad también tengan un impulso de tenerla. ¿Por qué? Porque ya está sonando y se va a ver la profesión desde otra energía, ¿no? A la ciudadanía en general. Dicho esto, perdón, ¿qué le diría a los estudiantes, ¿no? Que están acabando la búsqueda de empleo, que está difícil? Pues que es complicado, o sea, que no vamos a negar que es complicado, que yo lo que diría es que sobre todo focalicen y centren qué es lo que quieren, porque eso puede ayudar mucho a encontrar un trabajo, ¿no? Que focalicen y centren también qué es lo que quieren en base a, a sus gustos, a sus talentos, que hagan un pequeño trabajo de introspección para conocerse realmente y encontrar esa marca personal, ¿no? Que todos, aunque busquemos trabajo y a través de las plataformas y no se planteen el aspecto de ser autónomo, de ser freelance, todos en la búsqueda de empleo estamos utilizando una marca personal. Entonces, para mí es clave y actualmente creo que es un punto muy importante que poco a poco dentro del ámbito social se va valorando un poco más, el conocerte tú como profesional, el conocer tu propia marca personal y saber venderla. Y saber, cuando digo venderla es cuando hablamos de, oye, véndete bien en una entrevista. Pues ya está, es que te estás vendiendo, que tampoco pasa nada por decir de hablar del término vender, ¿no? Entonces, véndete bien en la entrevista, véndete bien en el proceso, desde tus talentos, desde tus competencias más fuertes para generar una propuesta de valor como trabajador a la empresa, ¿no? Y creo que esa es una clave importante. Y digo esto además desde un sentido, fíjate, después de 7 años, no recomendaría a mucha gente que se lanzase a la aventura al poco de acabar a ser freelance. Y esto puede ser raro que lo diga, pero lo que me he dado cuenta ahora, que yo, bueno, por mi situación también personal, pues bueno, pues, tengo una hija de 6 meses, mi situación personal ha cambiado y entonces también cambian tu situación y tus
objetivos y preferencias profesionales, ¿no? Obviamente ahora intento encontrar una estabilidad, algo de estabilidad dentro de seguir pudiendo trabajar. Pues ocurre que, claro, yo envío mi currículum 7 años como profesional freelance con todo lo que ello conlleva en cuanto a desarrollo de competencias y de habilidades, pero yo digo que hay una perversión en el sector social, que la perversión consiste en que la mayoría de proyectos están bajo un marco de subvenciones o de conciertos que exigen la contratación de personal con una experiencia, ¿no? Esto que se habla muchas veces de, es que no tengo experiencia, pues es que esa es la perversión, o sea, más allá de que ser freelance o no, la perversión es que el sector social depende de un concierto y conciertos y subvenciones que exigen una experiencia avalable, con un contrato de trabajo que indique que tú has sido, por ejemplo, preparador laboral o que has sido orientador laboral en otros proyectos durante 2 años. Y claro, es como yo que llevo 7 años siendo freelance, haciendo este trabajo no ha sido lo principal, por supuesto, pero sí lo he desarrollado y sobre todo también he reflexionado, he aprendido, he hecho el proceso y he sufrido mi propio proceso de orientación laboral. Me veo capacitado de poder, pero claro, no tengo la posibilidad de acceder a ese puesto de trabajo porque no tengo la experiencia. Entonces, es preferible, por eso digo, es preferible hacerse ese proceso de marca personal, de conocerse, de ubicar tus talentos, tus competencias más fuertes, ponerlas en valor, ofrecer una propuesta diferenciada en el mercado de trabajo, sin tampoco hacerse grandilocuente ni nada, y desde ahí enfocar esa búsqueda de empleo para conseguir llegar, ¿no? A conseguir ese trabajo y conseguir que finalmente siempre va a haber algún espacio que no esté restringido por esta cosa, esta perversión que comentaba, y entonces te dé la oportunidad, ¿no? Y al fin y al cabo consiste en que alguien confíe y te dé la oportunidad en que puedes llevar a cabo. Y yo creo que si sabes venderlo y sabes venderte y muestras esa confianza de que tú eres capaz de hacerlo, al final la oportunidad también va a llegar. Pues efectivamente, mejor resumido, imposible. Tenemos que también muchas veces analizarnos y ver por qué no encontramos ese trabajo, ¿no? O en qué estamos fallando. Y lo que comentabas también sobre el trabajo social esencial, voy a subir un post donde hago una reflexión sobre aquello que pasó hace un año y cómo estamos ahora realmente. Porque a veces el titular se queda ahí, ¿no? Al final Claro. es un pico y luego Sí, no a se eso lleva acompañado de otras medidas. Claro, a eso me refiero, ¿no? Y ha habido muchas cosas alrededor que podían haber acompañado el tema del ingreso mínimo vital, que tiene mucho que ver con la renta básica, algo que se viene defendiendo desde el trabajo social desde hace mucho, pero por una parte me ha parecido correcto, ¿no? Oye, no tenemos que gestionar nosotros el ingreso mínimo vital, no tenemos por qué gestionarlos, pero sí que quizá tiene que haber una relación de alguna otra manera, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas creo que al final no estamos terminando sabiendo y dices un año después, solamente un año después, ya estamos perdiendo el tren, ¿no? Y tengo la sensación de, ay, qué pena que estamos perdiendo el tren, ¿no? Pero bueno, Y al todavía creo que final esto estamos pasa en la cuando oportunidad. las acciones las hacemos más por el titular que desde la base, preguntando a los propios colegios oficiales o a los propios compañeros. Para finalizar, Mm. ¿cómo la gente puede contactar contigo? Bueno, pues ya has comentado, yo tengo una página web y un blog, israelergon.com, Ergon con H, ¿vale? Realmente viene de Hernández González, más marca personal que eso no puede, o sea, lo digo por lo de la N al final, que una vez, pequeña anécdota, una señora me llamó por la marca de estufas Ergon, con M al final. Una señora me llamó por teléfono que quería arreglar una estufa, digo, yo no soy, pero bueno. Entonces, israelergon.com. Ahí está la página web, dentro está el blog, donde voy también colgando algunas cosas de formación online que he ido haciendo en algún momento y que pretendo retomar próximamente. eh, para la gente que lo escuche cuando se lance el podcast. Y luego, pues ahí en la sección de contactos se puede encontrar mi teléfono, mi correo electrónico para escribirme por WhatsApp, un formulario, ya cada uno que decida lo que quiera, pero
ahí y en redes sociales todas Israel Ergón se me encuentra, y aparte desde la web también están arriba a la derecha los accesos, los iconos para acceder a ellas. Pues un placer haberte tenido en la Academia de Trabajo Social por darnos esa visión de ser freelance, algo muy desconocido en nuestra profesión, y encantado de que hayas vuelto a estar aquí. Muchas gracias por dar este espacio y por dar ese pequeño altavoz concreto, ¿no?, al ámbito freelance dentro del emprendimiento, que si el emprendimiento es poco conocido, lo de ser freelance creo que no sé si soy de los únicos o casi de los únicos, ¿no?, que desarrolla su labor así. Entonces, nada, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero, por haberte pasado. Espero que, pronto nos podamos ver en otros saraos que nos gustan. Y a ti que me estás escuchando, muchas gracias por hacerlo un martes más. Ya sabes que hay próximo podcast, es dentro de 15 días, que publico los martes. Pero no te preocupes porque puedes escuchar todos los programas en las mejores plataformas. Spotify, iVoox, Apple Podcast, donde quieras, incluso en mi web, puedes escuchar todas las entrevistas. Incluso, ¿quieres que te entreviste? ¿Tienes un proyecto o quieres hablar sobre algo en concreto? Pues nada, me escribes y por mí encantado. ¿Dónde puedes escribirme? Pues aparte de las redes sociales, te voy a dejar mi email personal. hola@victornieto.es. Y nada, para finalizar, ya sabes que este podcast no contiene publicidad, pero me puedes ayudar muy mucho. No solo a mí, sino que también a la profesión, dándole like, 5 estrellas o compartiéndolo en tus redes sociales. Y nada, amigo, amiga, hasta aquí el programa de hoy. Un placer. Cuéntame qué te ha parecido este podcast. Puedes contármelo en las redes sociales. Incluso te animo, un reto. Haz una captura de pantalla, súbelo a tus stories, mencióname, que yo le daré también difusión y te preguntaré qué tal. Pues nada, hasta aquí nos despedimos, hasta el próximo podcast. Y ya sabes, amante del trabajo social, a ser muy, muy, muy feliz.